Bienvenidos a Hablando con la Iglesia, un podcast cristocéntrico, guiado por el Espíritu Santo y que honra la palabra de Dios. ¿Estás listo? Aquí vamos. Iglesia, estamos de vuelta con un episodio más de la serie Verdadero Amor. Y el día de hoy quiero hablar de cómo el verdadero amor se representa mediante el perdonar. Cuando era chiquito tuve pues mi primer amor, así la primera persona que me gustaba. Y me recuerdo que en ese entonces yo jugaba fútbol profesional y tenía que viajar mucho y me fui unas semanas afuera del país. Y cuando regresé, pues según yo estaba todo normal con esta persona, ¿verdad? Que me gustaba y todo. Y en eso por alguna razón esta persona me dejó su celular y yo no sé, pero yo sentí que tenía que revisarlo. O sea, yo nunca hacía eso, pero esa vez como que si hubiera sido algo de Dios, en serio. Entonces vengo yo y agarro el teléfono y cuando veo, empiezo a ver que tiene mensajes de otra persona. Y esta persona que a mí me gustaba, esta chava, le empezaba a enviar corazones y se hablaba con ese otro chavo todos los días. Y yo dije, no lo puedo creer. Esta chava que me gusta, esta chava con la que, o sea, a la que estoy conociendo, me fui un mes, me fui unas semanas y básicamente me engañó y me cambió por otra persona. Fue como mi primera experiencia con una falta de perdón así gruesa, así dura, que yo en serio no podía perdonar a esta persona, no la podía ver, no podía yo entender cómo ella me había hecho algo así a mí. Y yo quería perdonarla, pero no podía, en serio, yo intentaba y no podía. Y en eso me di cuenta que era un proceso, me di cuenta que el perdonar es un proceso. No es algo inmediato, no es algo extremadamente instantáneo, es un proceso. Porque no estoy hablando de perdonar, de decir, alarán, mi cuate estaba chamusqueando y me hizo falta y no me dejó meter el gol. No, o sea, estoy hablando de un perdonar difícil, un perdonar complicado, un perdonar que en serio involucra tus emociones, tus pensamientos, tus acciones, o un perdonar que te cuesta. Porque yo no sé ustedes, pero a mí a veces me cuesta perdonar. Y creo que por eso es importante aprender que el verdadero amor se ve reflejado mediante el perdonar. Y entonces cuando yo entendí que era un proceso el perdonar, yo dije, quiero compartir de esto con las personas. Quiero que las personas sepan que el perdonar es un proceso y cuáles son los pasos en este proceso. Y el primer paso, el esencial para poder perdonar es el recibir y entender que Dios nos ha perdonado. Esta es la base, esto es lo fundamental para que uno pueda empezar a perdonar o llegar a perdonar a otra persona. Mira lo que dice 1 Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Este versículo habla de cómo Dios nos perdona a nosotros, cómo Dios quiere perdonarnos, de cómo nosotros podemos recibir el perdón de Dios. Y esa es la base, porque cuando tú experimentas un perdón humano, no necesariamente sabemos si va a ser un perdón por siempre, si va a ser un perdón que no te vas a estar reprochando después. Un perdón humano puede ser bueno, pero nunca se va a comparar al perdón de Dios. Entonces, cuando tú no solamente recibes ese perdón, sino tú entiendes por qué Dios te perdona, por qué puedes ser perdonado, entonces ahora tú puedes intentar ir y perdonar a otra persona.
Pero si tú no recibes ese perdón de Dios primero, ese perdón perfecto de Dios, ese perdón inmerecido de Dios, ese perdón constante de Dios, va a ser muy difícil que tú puedas empezar a dar un perdón similar a otras personas. Así que ese es el primer paso para que tú puedas perdonar. Entender y recibir el amor de Dios mediante su perdón. Ahora, el segundo paso es, ahora sí, el empezar a perdonar a esa persona, a eso que te dañó, que te lastimó, que tal vez causó un trauma, un enojo en tu vida. Y quiero leerte ahora el versículo de Mateo capítulo 18, versículos 21 al 22. Dice, luego Pedro se le acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que ha pecado contra mí? ¿7 veces? Y Jesús le dice, no 7 veces, sino 70 veces 7. Ahora, yo he escuchado ciertas interpretaciones de este versículo y hay algunos que dicen, bueno, entonces tienes que empezar a contar las veces que tú perdonas. Entonces vas a empezar 1, 2, 3, 4, 5, hasta que llegues a 70 veces 7. Pero la verdadera interpretación o la interpretación más bíblica, más acertada, es que Jesús le estaba diciendo, no lleves la cuenta. No cuentes, no estés tan pendiente y tan consciente de decir, ya te perdoné una vez, te voy a perdonar otra vez, te voy a perdonar. Porque honestamente, imagínense que uno tuviera que verdaderamente perdonar a la misma persona 70 veces 7, por ejemplo, en un día. Eso sería muchísimo. Y básicamente lo que Jesús decía era, mi Padre o yo te perdono tantas veces. Y yo no ando contando las veces que te he perdonado y no te las ando recriminando, no te las ando echando en cara. Y lo mismo debería hacer con nosotros. Pero como dije, si tú de primero no has recibido ese perdón de Dios, es muy difícil que tú puedas dar un perdón similar, un perdón que debemos de dar a los demás, si tú no has experimentado el perdón de Dios primero. Entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, vas a perdonar 70 veces 7. Y la clave para poder perdonar es pensar en cuánto Dios nos ha perdonado y pensar que estamos dispuestos a perdonar una y otra y otra y otra vez. Ahora, hay algo que creo que no se habla mucho y creo que también a mí me costó mucho. Bueno, me costó poder perdonar a las demás personas. Es difícil a veces para mí perdonar a las demás personas cuando me han lastimado muy grueso. Pero hay algo de lo cual no se habla muy seguido y es del perdonarte a ti mismo. Creo que muy constante o frecuentemente se habla de perdonar a tu prójimo, perdonar a aquel que te ha lastimado, perdonar a esa persona que tal vez te sigue dañando, que es tu enemigo, etc. Pero a veces no hablamos de lo importante que es el perdonarse a uno mismo. Y yo me recuerdo que cuando conocí a Dios, yo decía, wow, Dios, qué ejemplo es para mí de cómo tratar a los demás, de cómo amar a los demás, de cómo perdonar a los demás. Pero yo no me podía perdonar a mí mismo. Yo decía, yo no creo que Dios pueda perdonarme por todo lo que he hecho. Yo no creo que Dios pueda tener misericordia de mí y seguirme perdonando una y otra vez. Y me recuerdo que una vez le pregunté a alguien, hey, ¿para ti fue difícil o fue fácil pues sentirte perdonado, no sentirte culpable, no estarte recordando lo que habías hecho? Y esta persona me dijo, honestamente no, me dijo. Cuando recibí la gracia de Dios, entendí su perdón. Y eso como que abrió mis ojos y yo dije, si no me puedo perdonar a mí mismo, es muy probable que yo no haya recibido
la gracia de Dios en mi vida. Y ese es el segundo paso que uno tiene que tomar en el proceso del perdonar. Uno tiene que poder perdonar a los demás, pero también tiene que recibir la gracia de Dios en la vida de uno para que uno también pueda perdonarse a uno mismo. Porque tal vez si tú no puedes perdonarte a ti mismo, se te va a hacer un poco más difícil el perdonar a las demás personas. Y bueno, como tercer paso, creo que Jesús, a mí me fascina Jesús, me encanta Jesús, es el ejemplo perfecto de todo. Y creo que Jesús ejemplifica el perdón perfecto y el cómo llevarlo un nivel más alto. Creo que Jesús siempre era así, lo que sea que hacía, lo hacía perfecto y un poquito más. Y entonces Jesús, cuando nos dice que perdonemos a los demás, no solo nos dice que perdonemos, sino que bendigamos, amemos a aquellos que nos han herido. Ahora, quiero leerte el versículo para tener el respaldo bíblico de lo que estoy diciendo. Lucas 6, capítulo 6, versículos 27 al 28, dice: pero ustedes amen a sus enemigos, hagan bien a los que le hacen mal, bendigan a los que los maldicen, oren por aquellos que los insultan. Entonces Jesús aquí no solo te dice, bueno, tú tienes que perdonar a tus enemigos, a esos que te han dañado. Jesús dice, tú tienes que perdonar y amar, perdonar y bendecir. O sea, qué grueso. Es difícil porque uno dice, no solo, o sea, con que los perdone, ya está, pues, o sea, más que suficiente, más difícil no puede ser. Pero Jesús todavía dice, no, quiero que los perdones y que los bendigas, que los ames. Ahora, hay una diferencia. Amar no es sinónimo de confiar necesariamente. ¿Qué quiero decir con amar? Bueno, venimos y perdonamos a alguien y podemos amar a esta persona, es decir, podemos verla como Dios la ve, podemos darle el perdón que Dios nos ha dado, podemos reconciliarnos con ellos así como Dios nos ha reconciliado con Él. Pero ahora, confiar, la definición de confiar es dejarnos al cuidado de alguien o tener esperanza en alguien. Entonces, porque tú perdones a una persona no significa que tú te vayas a dejar a su cuidado nuevamente. Que tú perdones a una persona y que tú quieras amar a esa persona no significa que tú vas a poner tu esperanza nuevamente en esa persona. ¿Por qué? Supongamos que a mí me gustaba una chava y esta chava, como el ejemplo que yo les di, me engañó con otra persona. Yo puedo perdonar a esta persona que me gusta, a esta persona con la que yo tengo una relación. Pero esa confianza de yo poder como que descansar en ella, dejarme cuidar por ella, poner mi esperanza en ella, va a tomar un tiempo para recuperarse. Ojo, no quiero decir que cuando tú perdonas no puedes volver a confiar en esa persona. No, tú puedes hacerlo. Pero no necesariamente tienen que ir de la mano juntas inmediatamente. Y ese es el reto. El reto es pedirle sabiduría a Dios y preguntarle cuándo es que tú tienes que perdonar y volver a confiar. Yo diría personalmente lo que yo hago es que yo perdono y quiero volver a confiar. Vuelvo a confiar. Y si esa confianza vuelve a ser traicionada, vuelve a ser lastimada, pues entonces creo que es un momento de tomar una decisión diferente. Pero siempre debemos perdonar, amar y bendecir a aquellos que nos han lastimado. Ahora hay una excepción a esta regla. Y
la excepción es Jesús. A Jesús nosotros en cualquier momento podemos amarle y confiarle. Juntamente. Amar y confiar a Dios al mismo tiempo es algo tan fácil de hacer. Es algo que solo Jesús nos ofrece. Posiblemente uno no pueda perdonar y volver a confiar inmediatamente en una persona, en aquella persona que te engañó, en aquella persona que te defraudó, en aquella persona que te dejó vendido, en aquella persona que pues quebró tu corazón. Tal vez esa persona no, pero a Jesús le puedes confiar todo de ti. A Jesús lo puedes amar con todo de ti. Y una vez tú has experimentado ese perdón, ese amor y esa confianza que Jesús te da, va a ser más fácil poder aplicarlo y poder hacerlo con otras personas. Así que el reto del día de hoy es, si quieres amar verdaderamente, es necesario perdonar. Pero no solo a los demás, sino también a ti. Y no solamente perdones, sino también ama y bendice a aquellas personas que necesitas perdonar.